Amén. Pues damos gracias al Señor por este día que podemos reunirnos y empezar nuestra mañana también orando en comunidad y en esta oración matutina con las lecturas que hemos hecho en este día. Pedimos al Señor que nos dirija. Bendito Padre, alabamos tu nombre. Dirígenos, Señor, en esta breve meditación de tu palabra, que tu Espíritu Santo dirija nuestro entendimiento y nuestros corazones a toda verdad. Te lo pedimos por Jesucristo, tu amado Hijo nuestro Señor. Amén. Amén. Hoy en el calendario de la Iglesia es, como hemos comentado antes, el día que se llama de Todos los Santos. ¿Y a qué se refiere este día o esta celebración de la Iglesia de Todos los Santos? Esta es una celebración de la Iglesia que viene de muy antiguo, desde el año 300 y pico, en la época de las persecuciones y de la muerte en masa de muchos mártires cristianos, ¿no? Sabemos que la palabra santo en la Escritura se refiere a todos aquellos creyentes, a los fieles, a aquellos que han creído en Cristo, a aquellos que son discípulos del Señor, a los cristianos, ¿no? Los que están bautizados siguiendo a Cristo. Y esta palabra se ha utilizado pues para aquellos, obviamente, que santificados en la sangre de Cristo, como discípulos, deben ser testigos de Él. Por eso es que la palabra en el Nuevo Testamento ya sabemos que la palabra de testigo, de ser testigo, es la palabra mártir, ¿no? Esa es la palabra griega, digamos, para testigo, ¿no? Es mártir. Y de ahí proviene la palabra mártir ya castellanizada, ¿no? Cuando decimos un mártir, que en otras palabras, como digo, es como suena en griego, testigo, nos estamos refiriendo a aquellos que han muerto por causa del Evangelio, aquellos que han muerto por causa de Cristo. Entonces, esa palabra, digamos, mártir, testigo, ha tomado ese significado, por decirlo de alguna manera, exclusivo, ¿no?, en nuestro idioma, para referirse a aquellos que han dado testimonio de Cristo hasta dar su propia sangre, ¿verdad? Hasta dar sus vidas, dando testimonio realmente de Cristo. A esos son a los que en nuestro idioma como mártir, pues estamos hablando, ¿quién es un testigo de Cristo realmente en el grado máximo, ¿no? Hasta su plenitud? Pues aquel que ha derramado su sangre, que ha dado su propia vida por dar testimonio de Cristo y del Evangelio, ¿no? Tal como el Señor prometió en muchas de sus enseñanzas y en medio de las bienaventuranzas, ¿no? Bienaventurados sois cuando os persigan por mi nombre, ¿no? Y digan mentiras de vosotros y sufráis muerte, ¿no? Porque habrá un tiempo, dice, en el que algunos creerán que dan servicio a Dios, pues persiguiendo, ¿no? Y dice, pero bueno, no os sorprendáis, porque si con vuestro maestro lo han hecho, con vosotros que sois los siervos, también lo harán. Y esa promesa de Cristo se ha cumplido a lo largo de los tiempos. En los primeros tiempos de la Iglesia cristiana, en los primeros 3 siglos de la Iglesia cristiana, se desataron unas tremendas persecuciones. Como ya sabemos, hubieron 10 persecuciones muy grandes hacia los cristianos, aunque fueron persecuciones que no fueron constantes, fueron por épocas, ¿no? Fueron persecuciones oficiales del imperio. Murieron muchos cristianos. Y en esa época, como digo, por el año 320, 300 por ahí, la Iglesia, que ya celebraba algunas fiestas, pues como ya sabemos desde el principio, como la misma Pascua, el Pentecostés, la fiesta de la Epifanía, que es esa manifestación de Cristo, que luego de la Epifanía nace la fiesta de la Navidad. O sea, estaban como muy unidas, ¿no?, esas dos. Y la Iglesia empieza a tener estas fechas especiales en su ciclo del año, ¿no?, de cómo la Iglesia vive el culto, la liturgia, la celebración de Dios. Pero también la Iglesia empieza a tener momentos especiales para recordar la memoria de algunos de estos héroes de la fe, de algunos de estos mártires que habían muerto por causa de Cristo, ¿no? Muchos obispos, muchos presbíteros, misioneros, hermanas también, diáconos, hermanas diaconisas, servidoras del Señor, que habían muerto en las persecuciones, muchísimos. Hay muchos testimonios, y de hecho hay un
Martiriologio, ¿no? Es unos libros donde cuentan muchos de los testimonios de los mártires de Cristo de los primeros siglos. Son muy bonitos, ¿no? Son las historias de aquellos mártires, ¿no? Como Ignacio de Antioquía, que se pueden leer las cartas que le escribió a las iglesias mientras le llevaban a Roma. Están, por ejemplo, bueno, hay mucho, ¿no? Policarpo de Esmirna, por ejemplo, también, que fue obispo de Esmirna, ¿no? Que fue un discípulo del apóstol Juan. Y está también el escrito de su martirio, ¿no? Y hay varios escritos, ¿no? Hay de algunas hermanas también, ¿no? De de felicidad, felicitas o felicidad y perpetua, por ejemplo, es un martirio de dos hermanas también, wow, valientemente, ¿no? Murieron por causa de Cristo, incluso una de ellas embarazada, y de todo esto pues ha quedado un registro, gracias a Dios, ¿no? Entonces, la iglesia, como hubieron en esta época tantos mártires por causa del Evangelio, cogió un día del año para que nosotros hagamos una memoria especial de muchos de estos mártires que ya han partido de la presencia, a la presencia del Señor, que ya no están evidentemente aquí, pero lo extendió a todos aquellos que no sabemos el nombre, porque claro, hay algunos que conocemos el nombre, ¿no? Pero hay muchos que no. Y eso no es solamente para aquellos mártires del siglo III, del siglo IV, sino de todos los tiempos. Porque así como en los primeros siglos hubieron mártires, como digo, y de los cuales han quedado registrados los nombres, sus historias de algunos preeminentes, y estas historias siempre para la iglesia han sido un estímulo oye, hay que ser fieles, es un ejemplo, ¿no? De cómo perseverar hasta el fin y morir por nombre de Cristo si es necesario, y es un estímulo, ¿no? Y siempre desde el principio, todas estas cosas en la iglesia se leían, estos escritos del martirio, ¿no? De estos hermanos, pero hasta el día de hoy en día siguen muriendo y en estos últimos siglos, a ver, esto en estudios se dice, hoy en día hay más mártires de lo que hubieron en los primeros siglos. Es evidente, porque ahora el cristianismo está en todo el mundo y hay mucha gente, muchos mártires en países musulmanes, en países radicales como pues en Corea y en otros lugares donde los regímenes, eso es, en países indígenas donde han muerto también varios hermanos por causa del nombre de Cristo. Y hasta el día de hoy, o sea, hasta el día de hoy sigue, bueno, hace poco, ¿no? En Puertas Abiertas sigue habiendo testimonio de muertes, ¿no? Hace poco un matrimonio, ¿no? Murió no me acuerdo en qué país ha sido, pero un matrimonio de misioneros que igual fueron muertos por causa de Cristo. En Nigeria están muriendo muchos por causa de Cristo, ¿verdad? Y en varios lugares de África y de estos sitios están habiendo muchas muertes en la India por causa de Cristo. Entonces, hoy este día que se llama de todos los santos se refiere a la totalidad de los santos. Acordaos que los santos, y por eso se llama así esta fiesta, Abuelita, es celebrar no solamente los santos que estamos aquí como iglesia militante, nos llamamos, ¿no? La iglesia militante es la iglesia que todavía está en la tierra, que todavía estamos aquí en el camino, sino también reconocer que está la iglesia triunfante, es decir, todos aquellos que ya han pasado a la gloria de Cristo, todos aquellos que ya han padecido aquí y han muerto, muchos de ellos en martirio y están en la gloria de Dios ahora. Y esa es la iglesia triunfante, ¿verdad? Que a nosotros, primero, nos sirve de ejemplo, ¿verdad? Nos sirve de ánimo para nosotros perseverar hasta el final y acabar bien nuestra carrera, ¿no? Y además que nos recuerda siempre que ellos son una nube o una gran nube de testigos. Y por eso está esta lectura de Hebreos aquí. Porque esa lectura de Hebreos está hablando justamente de esto. ¿Qué es lo que está haciendo aquí San Pablo en Hebreos? Acordaos que en Hebreos es una epístola de exhortación a la iglesia a perseverar en Cristo, a no volver atrás, a no renunciar a Cristo para volverse a otras cosas, sino perseverar en Cristo. A pesar de la persecución, de la aflicción, que era lo que estaban pasando, no apartarse, sino perseverar hasta el fin. Y en medio de toda esa exhortación en Hebreos está este capítulo donde habla de la fe y los héroes de la fe. Hebreos 11, ¿no? Que es lo que hemos leído. Y aquí está hablando de estos héroes de la fe
y se refleja, obviamente, está mostrando todos estos santos del Antiguo Testamento, que ¿qué hicieron? Mostraron justamente un ejemplo de perseverancia, ¿verdad? Hasta el final. ¿Perseverancia en qué? En una fe obediente. Porque si os dais cuenta, ese es el énfasis de todo el capítulo. ¿Qué es lo que él dice? Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La fe es esa convicción de que Dios va a cumplir sus promesas, de que verdaderamente Dios va a cumplir lo que ha dicho que va a cumplir. Si Él nos ha dicho, perseverad hasta el fin, seguirme, el Señor Jesucristo, ven y sígueme, persevera en fidelidad, cree en mí, obedéceme, obedece mis palabras. El que me ama, mi palabra guardará, ¿verdad? El que persevera en mí, dice como la vid, ¿no? Como el fruto está unido a la vid, pues el pámpano produce fruto, dice el Señor, ¿no? Pues persevera en él, persevera en él. Para perseverar, ¿qué necesitas? Pues una confianza real, una convicción de lo que se ha prometido. El Señor dice, al final voy a volver, al final va a venir mi reino, al final va a haber una recompensa eterna, gloriosa. Entonces, puesto los ojos en la gloria eterna, puesto los ojos en la promesa de Dios, ¿qué es lo que nos dice San Pablo? Persevera, ¿verdad? Es esa convicción. Y por eso dice, por ella, por esa fe, dice aquí en Hebreos, alcanzaron buen testimonio los antiguos. Y aquí está haciendo referencia a aquellos santos del Antiguo Testamento que ya habían muerto, que ya habían padecido y que ya estaban en la presencia de Dios. Entonces, por esa fe, por esa confianza que tuvieron ellos, ¿qué pasó? Alcanzaron un buen testimonio. O sea, es decir, ellos completaron, ¿no? ¿Por qué? Porque creyeron realmente. Y ahora, él dice, pues por esa fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Es decir, por esa misma fe nosotros creemos que Dios ha creado todo por su palabra, por su verbo, ¿no? Que ya sabemos Cristo mismo, ¿no? Y el Espíritu Santo involucrado en la creación misma de todas las cosas. Por la fe lo creemos. Y ahora empieza él a dar un ejemplo de estos testigos de la fe, de estos mártires de la fe, desde antiguo. Por la fe Abel, ya desde el principio, ¿qué hizo? Dice, ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Aquí ya empieza con Abel y ya nos está mostrando que por la fe Abel, ¿qué pasó? Hizo algo. Y aquí estamos viendo la obediencia. Por la fe hacemos, por la fe obedecemos, por la fe ofrecemos a Dios. Él ofreció a Dios un más excelente sacrificio. ¿Por qué? Porque creyó, verdaderamente, ¿no? Por su fe le movió a obrar. Entonces, ofreció más excelente, ¿verdad? Y con lo cual alcanzó el testimonio, es decir, por medio de esa fe que actuó y que hizo lo correcto, lo mejor, así alcanzó testimonio de que él era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas y muerto aún habla por ella. Fijaos, ¿no? Es un testimonio que ha permanecido. Por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Acordémonos que cuando habla de Enoc, en el Antiguo Testamento dice que Enoc anduvo con Dios, o sea, él fue fiel a Dios, fue un hombre obediente a Dios y fue traspuesto por Dios, o sea, fue un hombre muy especial, ¿verdad? En cuanto a su fidelidad al Señor y fue llevado, ¿verdad? Por Dios, es misterioso, en algunos casos hemos visto en el Antiguo Testamento ha pasado esto, ¿no? Y tuvo testimonio otra vez de haber agradado a Dios. ¿Por qué? Por una fe obediente, por una fe fiel. Ya hemos visto que fe es fidelidad también, ¿no? La fe, una relación fiel de obediencia al Señor. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, dice, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y es galardonador de los que le buscan. Entonces, sin la fe, nos dice aquí, es imposible agradar a Dios. Claro, porque es lo que hemos dicho, la fe y la obediencia son las dos caras de una moneda. Si yo no creo, no obedezco. Está claro, yo para obedecer a Dios tengo que creer que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Si yo no creo que esto es verdad, yo nunca voy a hacer. Entonces, a la larga, el que no obedece a Dios es porque no cree. Es la realidad. Y el que obedece es porque cree, ¿verdad? Entonces, son las dos caras de una misma moneda. Por eso decimos, no hay una oposición ni un divorcio entre la fe y el obrar, ¿no?
No hay un divorcio allí, no hay una dicotomía en esto, ¿no? La fe en nuestro Señor, la fe genuina es una fe que obedece, que responde, que es fiel, ¿verdad? Bien, y sigue, ¿no? Dice, por lo tanto, Noé, o por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, ¿qué hizo? Con temor, preparó el arca en que su casa se salvase. Entonces, dice, por la fe Noé, es decir, porque realmente creyó y confió que lo que Dios le decía era verdad. Cuando Dios le dijo que iba a venir el juicio y que preparara el arca, ¿qué hizo? Obedeció, pues. Hizo caso a lo que Dios le dijo. Le creyó y obedeció, porque no me puede decir, vale, te creo, pero no hago el arca. Entonces es que es una fe muerta, ¿no? La fe sin obras es muerta. Es lo que está diciendo Santiago, ¿no? Entonces, la fe viva, la fe que responde, la fe que obedece, la fe que actúa, la fe que opera, que actúa por el amor, dice San Pablo, ¿no? Esa fe. Y lo hizo. Y por esa fe condenó al mundo. ¿Por qué condenó al mundo? Porque los que no obedecieron se quedaron fuera del arca, ¿verdad? Y no se salvaron. Y es lo mismo que ocurre con nosotros y nuestra fe. Cuando creemos y obedecemos a Dios, en un sentido estamos condenando, o se están condenando todos aquellos que no quieren creer y no quieren obedecer al Señor. Por la fe Abraham, otra vez, y aquí lo dice literalmente, ¿no? Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció. Pues por la fe obedeció, lo que estamos diciendo. Porque creyó, hizo caso. Y salió, ¿no? Obedeció para salir del lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber dónde iba. Por la fe, otra vez, el mismo Abraham habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac, Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba, fijaos, ¿de qué venía esperaba? De esperanza, ¿no? Todas estas palabritas no están aquí por gusto. Acordémonos que la palabra de Dios es una palabra viva. Y cada palabrita que el Señor ha puesto ahí, que el Espíritu Santo ha puesto allí, va a tener un sentido muy profundo. Y es lo que aquí nos está diciendo. Por la fe este mismo Abraham obedeció al Señor. Por la fe salió de esa tierra. Por la fe fue a esa otra tierra. Porque esperaba. Es decir, lo que dice San Pablo en Tesalónica, ¿no? Las tres virtudes teologales se llaman, ¿no? La fe, la esperanza y el amor. La fe que obedece, ¿no? Dice San Pablo, una fe que obra y otra cosa que decía, el amor que trabaja, ¿verdad? La caridad que trabaja y la esperanza que persevera. Y aquí está relacionando esto en Hebreos, porque está diciendo Abraham por la fe obró, por la fe obedeció, pero ¿por qué? Porque esperaba. Él tenía la esperanza de que se cumplieran las promesas de Dios. Entonces vemos la relación entre la fe y la esperanza. La fe va a estar obedeciendo si es que nuestros ojos están puestos de verdad en la esperanza y perseveramos en la esperanza de que las promesas de Dios son reales y se van a cumplir. Porque de ahí proviene el poder del Espíritu para que nosotros sigamos caminando hacia adelante, a pesar de las pruebas y dificultades que hay. Él esperaba la ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios. ¿A qué se refiere? A la Nueva Jerusalén. Esa esperanza se está refiriendo a lo que todavía para nosotros es esperanza. Nosotros tenemos la misma esperanza que de Abraham hasta ahora. Es decir, de que todavía el Señor va a venir en gloria en su reino y esa Nueva Jerusalén, esa ciudad, vendrá al final. Por la fe también la misma Sara, ¿no? Siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz fuera de tiempo, de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. La misma Sara como mujer de Abraham, ¿no? Para dar a luz al hijo de la promesa. De igual manera, de uno y de ese casi muerto de Abraham salieron como las estrellas del cielo, una multitud y la arena. Ellos confiaron realmente que estas promesas del Señor eran reales, y tanto Abraham como Sara, porque ambos salieron, fueron y obedecieron finalmente lo que Dios les mandó y dónde les mandó. Ahora, si veis, dice aquí, conforme a la fe,
dice, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo desde lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Fijaos, estos mismos héroes de la fe recibieron un cumplimiento parcial de las promesas, pero no el cumplimiento total. Es decir, a Abraham se le prometió la descendencia, su hijo, nació su hijo, salió de la tierra, pero la promesa de Dios apuntaba a algo más glorioso, que es lo que incluso nosotros esperamos, ¿verdad? El reino pleno del Señor. Pues eso dice, ellos murieron también sin recibirlo. Ellos murieron conforme a su fe, ¿verdad? Sin haber recibido, sino confesando que eran extranjeros y peregrinos a la tierra. Es decir, ellos mismos entendieron que su paso por esta tierra era solamente un peregrinaje. ¿Por qué está diciendo todo esto San Pablo? Porque se lo está diciendo a la iglesia. Lo está diciendo, ellos hicieron esto, nosotros tenemos que hacer lo mismo. Tenemos que pasar por esta vida, nuestro peregrinaje, entendiendo que nuestra herencia, que la gloria está adelante, está en el futuro, y ver hacia adelante con los ojos puestos por la esperanza en la gloria que vendrá. Pero ahora, ¿qué es lo que nos toca? Perseverar con esa fe obediente. Eso es lo que nos queda ahora, y es lo que tenemos que hacer. Ahora, dice, ¿no? Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Dice, pues si no hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. Pues si hubiesen estado pensando en aquella, dice, ¿no? Es decir, que todos los que murieron así, está diciendo, estaban buscando una patria, pero no una patria aquí, sino una patria celestial, ¿no? Si no, ellos hubieran querido volver otra vez, como el pueblo quiso volver a Egipto, ¿no? Hubieran querido volver atrás. Y eso es lo que está diciendo él aquí. Nosotros no debemos querer volver atrás para alejarnos de Cristo, ¿verdad? Dice, ellos anhelaban una mejor, una celestial, esa patria que solamente Dios nos da, y por lo cual Dios no se avergüenza en llamarse Dios de ellos, ¿no? Porque Dios ha preparado una ciudad, que es donde estaremos cuando el Señor vuelva. Bueno, y sigue porque dice, por la fe Abraham, se centra mucho en Abraham, porque Abraham es el padre de la fe, ¿no? Principal. Entonces, por la fe Abraham, cuando fue probado, otra vez, ¿qué hizo? Ofreció a Isaac. Pues vemos otra vez, la fe no es una fe vacía, una fe en el aire, una fe que solamente en mi mente reconozco algo, entiendo algo. No, es una fe, como estamos diciendo, que siempre responde. Es una fe que obedece, una fe que es fiel. En este caso, una fe que siendo probada, fue aprobada, ¿verdad? De esto hemos hablado también. Abraham fue probado, por eso es que Santiago dice que Abraham fue justificado no solo por la fe, sino también por sus obras. ¿Cuándo pasó esto? Cuando fue probado para ofrecer a Isaac, ¿verdad? Él habiendo entrado por esa fe, ya lo hemos dicho, a la relación con Dios, por esa fe sin sus obras, pero aquí por su fe movida, no solo movida, sino por su fe junto a su fidelidad y a sus obras, él es reconocido delante de Dios como fiel, porque él ofreció a su hijo. Él respondió correctamente a la prueba que Dios le puso a su fe. Entonces su fe fue obediente y él fue, como dice Santiago, reconocido como justo, porque obedeció, movido por esa fe que proviene, por supuesto, de la gracia de Dios. Bien, entonces Abraham ofreció a Isaac, pero como dice aquí también, él ofrecía a su unigénito, habiéndosele dicho que en Isaac te será dada descendencia. Y dice que Abraham pensaba aquí que Dios era poderoso para levantarle entre los muertos. Es decir, lo que nos está revelando aquí, que esto no lo dice en el Antiguo Testamento, pero aquí sí lo vemos, es que si Abraham ofreció a su hijo, lo hizo con la fe de que él sabía que si él ofrecía a su hijo y lo mataba, Dios seguramente lo resucitaría, porque Dios le había prometido que a través de ese hijo le iba a dar una multitud de herederos, ¿me entendéis? O sea, lo que estamos viendo es que Abraham fue y obedeció a Dios a sacrificar a su hijo,
confiado de que la promesa de Dios no iba a fallar. O sea, Abraham estaba diciendo, yo no sé qué hará el Señor, seguramente lo resucitará, pero si yo sacrifico a mi hijo y Dios me ha prometido que a través de él voy a tener multitud de descendencia, pues el Señor seguro lo va a resucitar. ¿Veis? Entonces, ¿qué es lo que estaba mostrando ahí Abraham? Que realmente le había creído a Dios. Y como le había creído, realmente le estaba obedeciendo hasta el final. Pero todo eso era incluso figura de Cristo, ya sabemos, porque ahí estamos viendo a Cristo muerto y resucitado, ¿verdad? En la cruz. Bien. ¿Qué más nos dice, no? Dice, por la fe también bendijo Isaac a Jacob y a Esaú, porque también estaban obedeciendo, ¿no? De acuerdo a la promesa misma que habían recibido. Por la fe también Jacob bendijo a los hijos de José. ¿Por qué? Bajo la misma promesa y la misma esperanza de su padre Abraham. Ellos estaban manteniendo esa misma fe y esa misma obediencia. Por la fe José al morir mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandato acerca de sus huesos. Por toda la fe que tenían, ellos hicieron una serie de cosas. Ellos decidieron cosas importantes basados en la fe que tenían. El mismo Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres. Sus padres también le escondieron a Moisés basados en la misma fe y en las promesas de Dios. Entonces la fe que les mueve a hacer cosas, ¿no? Por la fe también este Moisés, ya hecho grande, renunció a ser llamado hijo del faraón, ¿verdad? Él había sido criado en la casa de faraón y tenía las riquezas y podía estar allí, vivir de lujo hasta el final, en la casa de faraón. Pero él decidió renunciar a todas las riquezas y todo el poder y todo lo que tenía en casa de faraón. Él era el hijo de la hija de faraón, adoptado, pero tenía un montón de poder y privilegios. Y él renunció a eso. ¿Para qué? Pues para venir al pueblo de Dios y ser maltratado junto con el pueblo de Dios antes que gozar de los deleites temporales del pecado. Es decir, Egipto, ¿qué representa? Hemos dicho, ¿no? Representa pues todo el reino del diablo. En la escritura representa toda la esclavitud del diablo, pero también el reino y los placeres y toda la cosa mundana y del disfrute de este mundo que ofrece el diablo. Eso es lo que representa el faraón, que es un tipo de Satanás, un tipo del diablo, y el reino de Egipto representa todos esos placeres, todas esas vanidades que este mundo ofrecen. Por eso mismo dice aquí que Moisés prefirió el vituperio, ¿verdad?, del pueblo de Dios antes que los placeres del pecado. Entonces, aquí estamos viendo nos está dando aquí una enseñanza de cómo Moisés renuncia a todos esos placeres del mundo por venir al pueblo de Dios, y nos dice algo misterioso. Teniendo por mayores, dice, por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Fijaos, es muy importante ese versículo, porque en esa época Cristo había nacido. No había nacido, es el tiempo de Moisés. Pero vemos cómo Cristo está en toda la escritura. Cristo está desde el principio de la escritura. Y estamos viendo que lo que estaba haciendo Moisés allí, cuando Dios se le aparece a Moisés en la zarza y le llama, Cristo está allí. Y él está prefiriendo los padecimientos de Cristo, unirse a los padecimientos de Cristo que todavía no se habían consumado en su vida física porque Cristo no había encarnado. Pero ya Cristo está en el Antiguo Testamento y Moisés se está uniendo a Cristo en el Antiguo Testamento. Por eso es que San Pablo puede decir que el pueblo fue bautizado en el agua, ¿no?, en el mar, en la nube y en el mar. Porque ya participaban de Cristo en su figura desde el Antiguo Testamento, aunque se cumpliría luego, pero ya en figura se estaban uniendo a Cristo y estaban siendo alimentados de Cristo como nosotros en la Santa Comunión. Se alimentaban de Cristo, dice San Pablo, eso está en Corintios 10, ¿verdad? Lo hemos visto. Él dice que ya comían, la roca de la que bebían era Cristo, dice, ¿no? ¿Y ellos sabrían que era Cristo? A ver, ellos no tenían una visión, Moisés y todos ellos no tenían una visión revelada de Cristo como la tenemos nosotros. Pero ellos, en cada época, el conocimiento de Dios que tenemos nosotros y todos, siempre es un conocimiento revelado, es decir, Dios se nos muestra, Dios se nos revela. Ahora, la revelación de Dios a nosotros siempre es progresiva.
todo el conocimiento pleno de Dios no ha sido dado en un principio de forma abierta. Pero Dios se ha dado a conocer siempre, ¿no? Y Dios ha dado a conocer siempre, obviamente, a Jesucristo su Hijo, la centralidad. Por eso desde el Antiguo Testamento ya vemos la palabra de Dios, todo fue hecho por la palabra, ya está el verbo, vemos ese ángel de Yahvé que ya nos muestra a Cristo, que se prefigura, este Melquisedec del Antiguo Testamento. Vemos varios salmos donde está hablando del Señor y del Hijo de David, del Hijo de Dios, esta promesa del Mesías, del Hijo de David, del Cristo. Y a Moisés mismo cuando muere habla de un profeta que vendrá, ¿verdad?, después de él, y ese profeta del que habla es Cristo. Entonces, una medida de Cristo ha sido revelada siempre en todos los tiempos. Y aquí lo que vemos es que este mismo Moisés y todos ellos han tenido una revelación de Cristo, al igual que el rey David y todos. Siempre ha habido esa revelación progresiva, ¿no? Ya cuando Jesús ha encarnado, ya hemos visto a Dios hecho hombre directamente, ¿no? Ya es una revelación plena. Pero sí, claro que sí ha habido en ellos una comprensión de Cristo, no al mismo nivel que ahora, ¿no?, la Iglesia. Pero claro que sí ha estado Cristo presente siempre desde el Antiguo Testamento. Por eso siempre, todos desde el principio, si se han salvado y han llegado a tener comunión con Dios, es por Cristo. Siempre. Porque el sacrificio de Cristo, aunque en la historia se concreta en una fecha concreta, Dios está fuera de la historia y de la línea de tiempo. Entonces, para Dios no existe el tiempo. El sacrificio de Cristo tiene un valor eterno. Eterno significa desde la eternidad pasada hasta la eternidad futura. O sea, el hecho de Cristo y el valor de la obra de Cristo es eterno. Y ha valido y vale para los que han estado antes que Él encarnara como para los que han estado después. El hecho de Cristo tenía que consumarse en una época en la historia por causa de los hombres, evidentemente, pero para Dios eso es algo eterno. Misterioso para nosotros, pero para ellos así. Y aquí es donde vemos cómo es que para Moisés incluso nos puede decir claramente que él prefirió los vituperios de Cristo, ¿verdad? Y dice también, prefirió estos vituperios de Cristo antes que los tesoros de los egipcios. O sea, prefirió, fijaos, no está diciendo que prefirió las riquezas de Cristo antes que las riquezas de los egipcios. Está diciendo que prefirió el vituperio de Cristo, o sea, prefirió el maltrato, el padecimiento, prefirió ser unido a los sufrimientos de Cristo, que eso es lo que toca a los cristianos, hemos dicho a los mártires, ¿verdad?, antes que la gloria de Egipto. Entonces, está diciendo aquí que los cristianos deben preferir antes que la gloria, las riquezas y todo lo que nos promete el pecado y todo lo que nos promete este mundo perdido y Satanás, debemos preferir los sufrimientos que conllevan más bien seguir a Cristo. ¿Pero por qué? Dice, porque tenía puesta la mirada, ¿en qué? En el galardón. Estamos en el versículo 26. En el galardón. Es decir, eso significa que está diciendo que Moisés prefirió los vituperios de Cristo porque sabía que no siempre iba a ser todo vituperio, sino porque al final, ¿esto qué es otra vez? La esperanza. ¿Te das cuenta de la relación que tiene la fe, la esperanza y la caridad, el amor? Porque es el amor lo que nos mueve a obedecer, ¿no? Lo que nos mueve a actuar. Entonces, vemos aquí que por esa esperanza del galardón, del premio que da Dios a esa fidelidad hasta el fin, por esa razón prefirió los vituperios. Por la fe dejó Egipto, no temiendo la ira del rey. Por la fe celebró la Pascua, la aspersión de la sangre. Por la fe pasaron el Mar Rojo, como por tierra seca. ¿Ver? Entonces, todo lo que hizo en obediencia a Moisés, lo hizo por la fe. Luego ya nos habla también de Josué, ¿no? Más adelante, porque por la fe cayeron los muros de Jericó, lo mismo. Por la fe, pues obedecieron lo que Dios les dijo, dar las vueltas alrededor del muro, obedecieron y lo consiguieron. Por la fe Rahab también habla de esta prostituta, ¿verdad? Que sabemos que porque le dijo escondió a los espías, ¿no? Y ella, ¿por qué lo hizo? Pues dijo, porque yo creo en el Dios de Israel, ¿no? Y por esa fe también ella pues fue salvada, ¿no? Por esa fe hizo esto y fue salvada, ¿verdad?
¿Qué más digo? Dice, porque el tiempo me faltaría, ¿no? Dice aquí San Pablo, contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel los profetas. Él está diciendo, os he puesto algunos ejemplos de estos santos del Antiguo Testamento, de estas gran numeroso número de mártires que por causa del Señor, por esa fe que tenían, fueron fieles, obedecieron, dieron testimonio de ser realmente justos, ¿verdad? Y de eso se trata, de esta fe, y a eso es a lo que nos está llamando. Ahora fijaos, ¿no? Estos, dice, por la fe conquistaron reinos, o sea, cosas poderosas, conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga a ejércitos extranjeros, las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección. Todas estas cosas parecen como logros, ¿no? Taparon bocas de león, o sea, consiguieron cosas grandes. Pero no solo eso, sino que también fijaos lo que sigue. Dice, mas otros, es decir, algunos por esa fe en su vida constataron un montón de cosas gloriosas, de victorias, ¿no? Mas otros, por esa misma fe, otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. O sea, algunos que dijeron, yo prefiero morir como un mártir, ¿verdad? Dicen, para obtener mejor resurrección. ¿Por qué? Porque hay unas promesas de Dios, efectivamente. Y eso en Apocalipsis se ve. Aquellos que mueren como mártires, en Apocalipsis de esa lectura, ¿verdad? Reciben una corona también especial, ¿verdad? Aquellos que han dado testimonio hasta el fin por causa de Cristo reciben una corona especial. Entonces algunos han dicho, ¿no? Por eso es que vemos ahí, si leéis las cartas de Ignacio de Antioquía, que alguna vez os he mandado algún extracto, él les decía a los hermanos en Roma, les pedía por favor que no hagan nada para evitar que él llegue al martirio. Pues claro, los hermanos en Roma querían hacer gestiones o hacer una revuelta, lo que sea, para evitar que Ignacio de Antioquía fuese muerto en el Coliseo romano. Y él lo que les está diciendo es, no, por favor, dejarme morir por causa de Cristo. Decía, a mí ya me han cogido, estoy yendo a ser martirizado, soy como trigo de Dios, dice, para ser molido en la boca de las fieras, dejarme padecer. Y eso está refiriendo lo que dice este versículo, que algunos otros fueron atormentados, no aceptaron el rescate cuando fueron muertos por causa de Cristo, sino que dijeron, yo quiero morir por causa de Cristo. No buscaron ser muertos a causa de Cristo, pero ya cuando estaban en medio dijeron, vamos hasta el final. Y muchos de los mártires que han muerto en todos los tiempos por causa de Cristo, han muerto hasta el final con gozo, ¿no? Y han ido allí, aunque no lo han buscado ellos, pero cuando ya han estado en la situación, han entregado sus vidas y lo han hecho con esa convicción, con ese gozo, también de obtener una mejor resurrección. Se refiere al galardón que se obtendrá cuando resucitemos para el juicio final, ¿verdad? A eso se refiere. Dice, otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados. Isaías fue aserrado, ¿no? Isaías en una tradición se dice murió cortado por la mitad en una sierra con un serrucho, ¿no? El profeta Isaías. Puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas, de cabras, pobres, angustiados, maltratados. Nos acordamos de San Pablo y de todos los padecimientos de muchos de los apóstoles y muchos hermanos, eso es Juan Bautista, y muchos hermanos hasta el día de hoy, a los cuales dice el mundo no era digno, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio, otra vez, alcanzaron buen testimonio mediante la fe. ¿Por qué alcanzaron buen testimonio? Porque por la fe fueron fieles, por la fe obedecieron. ¿Cómo se alcanza buen testimonio? No solamente por una fe en tu cabeza, sino por una fe que obra por el amor. Esa es la única manera de alcanzar buen testimonio, por una fe que actúa, ¿no? Entonces, por esto alcanzaron buen testimonio mediante la fe. Dice, aunque alcanzaron este buen testimonio mediante la fe,
no recibieron lo prometido, es decir, todavía no vino Cristo, todavía no vino el reino, ¿verdad? Proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, dice, para que no fueran ellos perfeccionados aparte de nosotros, es decir, porque todavía Dios esperaba que venga la iglesia, que estemos nosotros, para que finalmente todos juntos heredemos ese reino. En la segunda venida, ¿no? ¿Verdad? En la segunda venida, para que juntos heredemos ese reino, que sea junto con nosotros. Y así termina la conclusión aquí San Pablo, ¿no? Dice, capítulo 12, por tanto. Entonces aquí esto es la conclusión del texto. Por tanto, nosotros, iglesia ya hoy, nosotros, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos. ¿Quiénes son esos testigos? Todos estos santos, mártires que han habido desde el Antiguo Testamento, ¿no? Por eso en la liturgia también, cuando decimos al Señor, bendecimos tu santo nombre por todos aquellos santos mártires, los padres, los profetas. ¿Por qué? Porque estamos haciendo justamente memoria de todos aquellos hermanos nuestros que a lo largo de todos los tiempos, desde el Antiguo Testamento hasta hoy, que han sido fieles al Señor, ya están en su presencia y son esa gran nube de testigos. ¿Por qué gran nube de testigos? Porque esa iglesia que está en el cielo, esa iglesia que ha triunfado, esos hermanos nuestros que ya están en la gloria, son testigos de lo que está haciendo la iglesia aquí. Es una gran nube de testigos que están en el cielo. ¿Sabes qué haciendo? Adorando a Dios, así como nosotros cuando nos reunimos aquí y estamos orando, adorando, estamos en la Santa Comunión participando. La iglesia en los cielos, estos hermanos están en el templo celestial, en el verdadero, como dice Hebreos, están adorando al Señor, disfrutando de esa adoración en la cual nos unimos con ellos cuando estamos nosotros adorando, como una misma iglesia, ¿no? La iglesia que ha triunfado y la iglesia que está militando, estamos juntos, pero ellos son esa nube de testigos que está allí. Y por supuesto, al igual como nosotros oramos los unos por los otros, ellos oran también, por supuesto, por nosotros y por la iglesia aquí. Pero dice, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, ¿qué debemos hacer nosotros aquí? Dice, despojémonos de todo peso, sí, despojémonos de todo aquel lastre, de todo aquello que nos estorba. ¿Para qué? Para seguir a Cristo con fidelidad, como ellos han sido ejemplo y son ejemplo para nosotros, ¿me comprendéis? Por esa razón es que cuando nosotros hacemos memoria de ellos en un día como hoy, que celebramos esto de todos los santos, o cuando hacemos memoria de alguno en concreto, tenemos algún día en la liturgia que decimos hoy, yo os digo, ¿no? Celebramos la memoria, por ejemplo, del apóstol Juan. Hoy celebramos la memoria de Ignacio de Antioquía. ¿Por qué? Porque son mártires, son justamente estos hermanos que han sido testigos, o son testigos en el cielo, y que además nos son para nosotros un ejemplo y un estímulo. Y hacemos una memoria, una conmemoración de aquella vida y testimonio que nos dan a nosotros para estimularnos. ¿A qué? A seguir su ejemplo de fidelidad, de perseverancia hasta el fin, incluso de morir por causa del Señor, porque reconocemos nuestra debilidad y nuestra cobardía tantas veces, ¿verdad? Y necesitamos ejemplos así, como San Pablo dice, sed imitadores de mí, ¿verdad? Dice Pablo, ¿no? Como yo de Cristo, ¿no? Bien, entonces, nos dice, ¿no? Despojémonos, ¿no? Con tan grande nube de testigos a nuestro alrededor, despojémonos de todo peso, de todo lastre, de todo lo que estorba y del pecado que nos asedia. Despojémonos de todo aquello y algunas cosas, fijaos, dice, y del pecado que nos asedia, pero hay otras cosas que sin ser necesariamente pecado, no son lastre, ¿verdad? Hay algunas costumbres, cosas que hacemos en nuestra vida que sin ser necesariamente pecado no son estorbo, nos lastran. Por eso es que todo aquello que no nos ayude a crecer, a edificarnos en el amor, a seguir a Cristo, hay que ir despojándonos de ello. Todo aquello que nos haga perder el tiempo. Hay muchas cosas que uno puede decir, vale, esto sí, en verdad, esto no es pecado. Algunos cristianos dicen, no, esto no me digas, esto no me juzgues, porque esto no es pecado. No es pecado, pero ¿te conviene? ¿No? ¿Qué dice San Pablo, no?
No todo me es Como lícito, dice, todo me es lícito, pero mas no todo me conviene. edifica. No todo Todo me me es es lícito, mas no igual. todo me conviene. Entonces, aunque algunas cosas puedan ser lícitas, no sean pecado, no significa que me convengan. No significan que me edifiquen, porque si no me edifican, son una pérdida de tiempo. Entonces, Y ahí el hecho ya de nosotros, estar pensando como que va a ser claro, lícito, que tal, ya es, creo, claro, estamos pecando ya. allí nosotros tenemos que examinar las cosas que nos edifican y hay cosas. ¿Cuánto tiempo invertimos en el teléfono? ¿Cuántas horas pasamos en el teléfono? Y, por ejemplo, y no oramos. ¿Cuánto tiempo al día pasas orando y cuánto tiempo al día pasas viendo el teléfono? Viendo el Facebook, viendo el WhatsApp, lo que sea. ¿Edifica? Tú puedes decir, ¿no es pecado? Sí, bueno, no es pecado, depende, a veces también puede serlo. Pero la pregunta es, aunque no sea pecado necesariamente, a veces sí lo es, la pregunta es, ¿te edifica? ¿Te conviene? Porque ¿cuánto tiempo dedicas a orar? ¿Cuánto tiempo dedicas a la escritura? ¿Cuánto tiempo dedicas a hacer misericordia al que está cerca a ti, a tu prójimo? ¿No? Y como puede ser el teléfono, puede ser la televisión y puede ser cualquier cosa, cualquier vanidad, puede ser incluso el deporte, ¿no? Una persona que se dedica a hacer ejercicio y oye, pues dedica al ejercicio tanto tiempo de su vida que Más que a la pues descuida familia la a oración, veces. descuida la familia, descuida la misericordia, descuida la iglesia. Cuidado, ya se constituye en pecado también porque se vuelve un ídolo, ¿no? Pero, aunque no sea pecado, en algún caso, como digo, algunas cosas, uno tiene que decir, esto me conviene, no. Por eso dice aquí, despojémonos de todo peso, de todo lastre, de todo aquello que nos dificulta el seguir a Cristo. Y por supuesto del pecado, ¿no? Que nos asedia, porque el pecado nos asedia, es como un enemigo que está buscando todos los huecos para atacar, ¿verdad? Y Satanás sabemos que está siempre allí atento. Dice, y así corramos, ¿verdad? Despojándonos del peso y del pecado que nos asedia, corramos, y aquí la traducción dice con paciencia, la palabra, ya sabéis, lo he dicho muchas veces, perseverancia. Corramos con perseverancia, con hipomoné, esa palabra en griego, con perseverancia, la carrera que tenemos delante. La vida cristiana, ya estoy cansado de decirlo, es una carrera, es un camino. Corramos con perseverancia. La perseverancia implica mantenerse firmes en esa fe que obedece, en la fidelidad a Cristo. Y si nos caemos porque hemos pecado, hemos tal, pues nos levantamos, confesamos nuestros pecados y seguimos caminando para adelante en el camino. No nos quedamos, ni nos volvemos atrás, ni nos salimos hacia adelante. De eso se trata la vida cristiana, pero ya sabemos, esto es imposible si no estamos realmente en la iglesia, con la asamblea, con los hermanos, con la palabra, con los sacramentos, con la oración. No se puede. Así que necesitamos correr adelante esto. Y fijaos lo que dice, porque estos dos versículos resumen el todo de lo que hemos dicho aquí. ¿Eh? Esta nube de testigos nos estimula a nosotros a renunciar a cosas. Así como Moisés, Abraham y todos ellos renunciaron, hemos visto, a muchas cosas para obedecer al Señor, creerle y obedecer. De igual manera nosotros debemos despojarnos, debemos renunciar a estas cosas que nos entorpecen. Así como Moisés renunció a todas las vanidades, a todo lo que le ofrecía Egipto. Tenemos que renunciar a estas cosas y al pecado que nos asedia, ¿verdad? Renunciar a todo esto y correr con paciencia o con perseverancia la carrera que tenemos por delante y que dice, puestos los ojos en ¿quién? En Jesús. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Esto viene a ser otra vez la esperanza. Por la fe que obedece al Señor, con los ojos puestos en la esperanza, en Jesús, que es el autor, pero también el consumador, es decir, es el que origina la fe en nosotros, es Jesús, pero también es el que la consuma cuando llegamos al final de nuestro camino. Él es el principio, el alfa y la omega, el autor, pero también el consumador de nuestra fe. Y fijaos, el mismo Cristo, dice aquí, el cual, versículo 2, por el gozo puesto delante de él, ¿qué hizo Jesús? Sufrió la cruz.
menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Es decir, ahora nos está diciendo, el máximo ejemplo de testimonio, de mártir, es Jesucristo mismo. Que Él sufrió la cruz, es decir, Él fue a la cruz por nosotros. ¿Por qué? Por salvarnos, amén, gloria a Dios, por salvarnos, pero por el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz. ¿Qué gozo? El gozo no era el sufrimiento de la cruz. El gozo era, como dice Isaías 53, que Él sabía que en la cruz salvaría a muchos, ¿verdad? Por ese gozo puesto delante de Él, que por su amor en la cruz, Él reuniría de todo pueblo y nación su pueblo y traería una nueva creación, y la redención, destruiría el pecado, la muerte y Satanás, y traería una nueva creación, restablecería, reconciliaría al hombre y a la creación con Dios. Por ese gozo puesto delante, Él sufrió la cruz. Por ese amor tan grande, Cristo mismo, encarnado como hombre, tenía la esperanza puesta, y aunque iba sufriendo a la cruz, como vemos en el camino al Calvario, como le vemos orando en el Getsemaní, le vemos sufriendo, pero tenía los ojos puestos en la gloria venidera, en lo que su obra en la cruz conseguiría, la salvación de todos. Entonces, qué maravilla. Cristo mismo es el ejemplo sublime y máximo de todo lo que implica perseverar hasta el fin con los ojos puestos en la gloria de Dios. Y Él sufrió la cruz así, menospreciando el oprobio, ¿verdad? Menospreciando todo lo que el sufrimiento de la cruz le traería, y así se sentó a la diestra de Dios. Es decir, murió, fue sepultado, pero resucitó al tercer día y ascendió a la gloria del Padre. Es decir, por medio de su fe también Él, como encarnado, Dios y hombre, pero Él creyó y con esa esperanza pasó la cruz y ha sido glorificado a la diestra del Padre. Y así termina diciéndonos, considerad a aquel que sufrió, o sea, considerad a este Cristo, considerad a aquel Cristo que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo, nos dice ahora, no se canse hasta desmayar. Es decir, considerad que Cristo mismo ha padecido así, para que nuestro propio ánimo no desmaye, sino para que nosotros sigamos ese ejemplo. Y eso, amados hermanos, con esto voy a terminar. Esto es a lo que nos mueve la fecha que celebramos hoy. Esta fecha en la que celebramos todos estos santos, los santos mártires, la iglesia triunfante que ya está en la presencia de nuestro Señor y ha triunfado. ¿Por qué? Porque Cristo ha triunfado. Porque Él ha sido el primero y sumo ejemplo. Pero que todo esto nos mueva a nosotros, hermanos, a batallar contra el pecado. Batallemos contra el pecado, renunciemos al pecado cada día en nuestra vida, porque es una lucha diaria. Renunciemos y despojémonos cada día más de todo aquello que nos estorba en nuestra relación con Dios. Aunque algunas de esas cosas no las cataloguemos directamente como pecado, pero no son estorbo, no son lastre, renunciemos y dediquémonos más a las cosas de Dios. Dediquémonos más a buscar a Dios, a la oración, a la palabra de Dios, a la misericordia, a estar unidos en la congregación, en los sacramentos, en la vida verdadera de la iglesia. Y esto nos va a llevar, obviamente, a fortalecernos y a perseverar y poder llegar hasta el final de la carrera con los ojos puestos ¿en quién? En Jesús, que es el autor y el consumador de nuestra fe. Así que el Señor nos bendiga, que su iglesia en los cielos gloriosa siempre sea para nosotros un gran estímulo, que nuestros hermanos también allí en los cielos nos ven y oran también por nosotros, y nosotros también aquí estemos batallando y dando ese buen testimonio, como dieron ellos también aquí. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, es ahora y será siempre, por los siglos de los siglos. Amén.